La final masculina de los 200 metros en la Diamond League de Bruselas no fue simplemente otro evento en el calendario. Fue una advertencia. Una grieta en el sistema. Una noche en la que quedó claro que esta distancia ya no pertenece al pasado ni a la nostalgia, sino a una generación que corre sin miedo a romper límites históricos. Desde días antes, el ambiente ya era distinto. No se hablaba solo de marcas, ni de medallas, ni siquiera de títulos. Se hablaba de poder. De quién realmente controla los 200 metros en una era donde correr rápido ya no es suficiente. Y en el centro de todas las conversaciones aparecía un nombre con cada vez más peso, Kenny Bednarek. Bednarek llegó a Bruselas con una temporada 2024 que rozaba lo absurdo. No por un destello puntual, sino por una acumulación constante de actuaciones de élite. Récord mundial en los 300 metros. Récord nacional en los 100. Múltiples carreras por debajo de los 19.75 en los 200. Y, como si fuera poco, un parcial de 43.4 segundos en el 4x400 que dejó a muchos preguntándose una cosa incómoda. ¿Estamos ante un sprinter o ante algo más? Porque ahí está el verdadero insight que muchos pasaron por alto. Bednarek no estaba simplemente ganando carreras. Estaba expandiendo su territorio. Demostrando que su cuerpo puede sostener velocidades que antes solo existían durante breves segundos. Que su resistencia a alta intensidad no es una excepción, sino una norma. En silencio, estaba redefiniendo qué significa ser un velocista completo en el siglo XXI. Pero Bruselas no era un escenario cómodo. De hecho, era un examen. Tras los Juegos Olímpicos, sus dos primeras carreras de 200 metros no fueron dominantes. No fueron malas, pero tampoco intimidantes. Y en este nivel, cualquier señal de vulnerabilidad se convierte en munición para los rivales. Las dudas empezaron a circular. ¿Estaba alcanzando su pico demasiado pronto? ¿Había perdido ese filo que lo hacía imparable? Y entonces estaba él. Letsile Tebogo. El perseguidor perfecto. El atleta que no necesita liderar para ganar. El corredor que convierte los últimos 80 metros en una pesadilla psicológica para cualquiera que vaya delante. Tebogo no intimida con palabras ni gestos. Lo hace con cierres brutales, con remontadas quirúrgicas, con la sensación constante de que nunca estás a salvo. Durante toda la temporada, Tebogo había construido una reputación peligrosa. Si llegaba cerca a la recta final, la carrera todavía estaba viva. Su capacidad para acelerar cuando otros ya están al límite lo había convertido en el rival más incómodo del circuito. Y Bruselas era el escenario perfecto para repetir la historia. El resto del campo no era decorativo. Había talento, había experiencia, había hombres capaces de alterar cualquier guión. Pero la realidad era clara incluso antes del disparo. Esta final tenía un núcleo. Dos fuerzas opuestas. Dos maneras de entender los 200 metros. Control contra amenaza. Ritmo contra caos. Cuando los atletas se colocaron en los bloques, no se trataba solo de una final más de la Diamond League. Se trataba de algo más profundo. De responder a una pregunta que llevaba meses flotando en el aire. ¿Quién manda realmente en los 200 metros cuando la presión es máxima y el margen es inexistente? La respuesta no llegaría con palabras. Llegaría a más de 35 km por hora. Y lo que estaba a punto de ocurrir iba a confirmar que esta distancia ya no se gana solo con velocidad, sino con nervios, inteligencia y sangre fría. El disparo sonó y, durante una fracción de segundo, todo quedó en silencio. Ese silencio engañoso que solo existe antes del caos. En una final como esta, no hay margen para reaccionar tarde, y Kenny Bednarek lo sabía mejor que nadie. Su salida no fue teatral, no fue explosiva en apariencia, pero fue quirúrgicamente perfecta. Cada paso tenía un propósito. Cada gesto estaba bajo control. Desde los primeros metros, Bednarek hizo algo que no siempre aparece en las estadísticas, impuso calma. Mientras otros velocistas parecían correr con urgencia, él corrió con autoridad. Su transición hacia la curva fue limpia, sin tensión visible, con una postura estable que delataba una confianza absoluta en su plan. No estaba improvisando. Esta carrera ya había sido ensayada cientos de veces en su cabeza. En la curva, donde se ganan o se pierden las grandes finales, Bednarek empezó a construir la ventaja que definiría todo.
No fue una explosión, fue una acumulación. Zancada tras zancada, fue separándose lo justo para obligar a sus rivales a tomar decisiones incómodas. El mensaje era claro: si querían ganarle, tendrían que hacerlo de manera perfecta. Justo detrás, acechando sin mostrar ansiedad, estaba Letsile Tebogo. Su carrera era distinta, casi inquietante. No forzaba. No entraba en pánico. Tebogo corría como alguien que sabe que el verdadero combate aún no ha comenzado. Su especialidad nunca ha sido dominar desde el inicio, sino convertir la recta final en un campo de batalla psicológico. El paso por los primeros 100 metros marcó el primer punto de no retorno. Bednarek registró alrededor de 10 y 23 segundos. Un parcial brutal en una final de este nivel. No solo rápido, sino estratégicamente demoledor. Ese tiempo obligaba a Tebogo a correr más rápido de lo que le habría gustado en la segunda mitad, adelantando su ataque y aumentando el riesgo. Aquí aparece uno de los grandes insights de esta carrera. Bednarek no intentó matar la prueba en la primera mitad, pero sí la condicionó. Elevó el ritmo lo suficiente como para quitarle a Tebogo el lujo de esperar. Y en una final tan ajustada, quitarle a un rival su plana es casi tan valioso como correr más rápido. Al salir de la curva, la tensión era palpable. Tebogo empezó a aumentar la frecuencia de zancada. Su cuerpo se elevó, su braceo se volvió más agresivo. Era el momento que todos esperaban. El cazador había iniciado la persecución. Durante unos instantes, la diferencia se redujo visiblemente. El estadio lo sintió. El peligro era real. Los parciales lo confirman: Tebogo fue más rápido entre el segundo y el tercer tramo de la carrera. Centésimas que, en otro contexto, habrían sido suficientes para cambiar el resultado. Pero esta vez se encontró con algo distinto. Se encontró con un Bednarek que no se descomponía. Mientras Tebogo atacaba, Bednarek resistía. Y esa resistencia fue silenciosa, casi invisible. No hubo gestos de esfuerzo exagerado, no hubo desorden técnico. Su mecánica se mantuvo estable cuando otros empiezan a romperse. Esa fue la diferencia clave. No respondió al ataque con desesperación, sino con disciplina. En los últimos 40 metros, donde las piernas suelen traicionar incluso a los mejores, Bednarek mostró una de las cualidades más raras en el sprint moderno: sangre fría. No aceleró de más, no perdió eficiencia. Simplemente sostuvo. Y a ese nivel, sostener es ganar. Cruzó la línea de meta en 19.6 segundos, pero el número no cuenta toda la historia. Lo importante fue cómo llegó ahí. Tebogo cerró fuerte, como siempre, demostrando por qué es uno de los finalistas más temidos del mundo. Pero esta vez, el margen no fue suficiente. La carrera no se decidió en el último paso. Se decidió mucho antes. En la curva. En el ritmo impuesto. En la gestión del riesgo. En la capacidad de ejecutar bajo presión extrema. Bruselas no fue una carrera ganada por velocidad pura. Fue una carrera ganada por control. Y en ese terreno, Bednarek fue intocable. La victoria de Kenny Bednarek en la final de los 200 metros en Bruselas no fue simplemente el cierre de una gran carrera. Fue una confirmación incómoda para el resto del mundo del sprint. Estamos ante un atleta que ya no compite solo contra rivales, sino contra la historia misma de la prueba. Porque lo verdaderamente inquietante de Bednarek no es una marca aislada, ni una final bien ejecutada. Es la repetición. Es la facilidad con la que convierte actuaciones extraordinarias en algo casi rutinario. Correr 19.6 segundos en una final de máxima presión no es un milagro cuando lo haces una y otra vez. Es identidad. Con este triunfo, Bednarek se colocó en un club extremadamente exclusivo. Apenas el segundo atleta capaz de bajar de 19.75 segundos en 5 ocasiones dentro de una misma temporada. Ese dato, frío sobre el papel, es devastador cuando se entiende en contexto. Significa que su cuerpo, su técnica y su mente están alineados de forma casi perfecta durante meses, no días. Y eso, en el sprint moderno, es rarísimo. El premio económico de $30.000 es casi anecdótico frente al valor simbólico de la victoria. Ganar en la final de la Diamond League no es solo ganar una carrera, es hacerlo cuando todos los focos están encendidos, cuando el margen de error desaparece y cuando cada rival llega con su mejor versión.
Bruselas no perdona improvisaciones, y Bednarek no improvisó nada. Pero esta historia no existe sin el antagonista. Lechile Tebogo volvió a demostrar por qué es el rival que nadie quiere tener detrás. Su cierre fue feroz, su presión constante, su amenaza real hasta los últimos metros. Tebogo representa esa figura incómoda que obliga a los líderes a ser perfectos. Y en Bruselas, obligó a Bednarek a correr sin una sola grieta. La diferencia entre ambos no estuvo en el talento, sino en la gestión del momento. Tebogo atacó como siempre, con valentía y agresividad. Pero Bednarek respondió como lo hacen los campeones que ya han cruzado una frontera mental. No reaccionó, ejecutó. No corrió contra Tebogo, corrió contra su propio plan. Ese es el mayor insight de esta final. Bednarek no ganó porque fuera más rápido en el último tramo. Ganó porque controló cada fase de la carrera cuando el cuerpo pedía otra cosa. Porque entendió que, a este nivel, el sprint ya no se trata solo de potencia, sino de decisiones tomadas a 35 km/h. El resto del podio confirmó una realidad más amplia. Los 200 metros masculinos atraviesan una de las épocas más profundas y competitivas de su historia. Tiempos cercanos a 19.8 segundos ya no garantizan títulos. Apenas aseguran estar en la conversación. La distancia se ha vuelto cruel, exigente, despiadada con los errores mínimos. Y aquí es donde el impacto de Bednarek se vuelve aún más grande. Su modelo de victoria redefine la forma de competir. No necesita una recta milagrosa ni un riesgo extremo. Necesita precisión, disciplina y una fe absoluta en su preparación. Eso lo convierte en un problema estructural para sus rivales, no en un obstáculo puntual. Mirando hacia el futuro, el mensaje es claro. Si Bednarek mantiene este nivel físico y mental, no solo será favorito en los próximos campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos, será el estándar contra el que todos serán medidos. Su evolución sugiere que todavía hay margen. Y esa posibilidad es lo que realmente inquieta al resto del circuito. Bruselas no fue el final de una temporada brillante. Fue el inicio de una narrativa más peligrosa, la de un atleta que ya sabe cómo ganar cuando todo importa. La de un corredor que no se acelera por el ruido, que no se rompe bajo presión y que entiende que el verdadero dominio no está en correr más rápido una vez, sino en hacerlo siempre. Los 200 metros ya no son solo velocidad. Son control, inteligencia y sangre fría. Y mientras el cronómetro sigue cayendo, una verdad empieza a consolidarse: esta distancia ha cambiado, porque Kenny Bednarek la ha obligado a hacerlo.